Hola, ¿qué tal? Estamos continuando con el entrenamiento de SQL Server y seguimos con la parte de consulta de datos hacia las tablas de SQL Server. Vamos a apoyarnos nuevamente con la página web que nos brinda cierta información o cierta sintaxis con la parte de SQL, básicamente el select. Vamos a entrar en esta siguiente opción que es muy importante. Esta parte distinct de una u otra manera nos va a filtrar la información duplicada que exista en cuanto a los registros de información en las tablas. ¿Cómo lo practicamos? Aquí podemos observar, aquí tenemos una sintaxis, select distinct, columna 1, columna 2, from y el nombre de la tabla. Básicamente esa es la sintaxis, ¿cómo lo vamos a emplear? Entonces para ello voy a entrar al SQL Server y vamos a hacer una pequeña práctica que es la más habitual que podemos hacer. Select asterisco from TV usuarios. Ok, consultamos. Y podemos observar que de una u otra manera nos muestra toda la información que existe dentro de la tabla, sin ningún problema. Y rápidamente podemos revisar que, no hay información repetida, por lo menos que coincida en cada una de las columnas de información. En apellidos sí, pero tendría que cumplirse en las demás columnas para que sea una información repetida o repetitiva, digamos así. Entonces, si aplicamos este argumento distinct, ya, vamos a colocarlo aquí. Vamos a observar qué es lo que sucede con respecto al resultado. Siguen estando los 4 registros. ¿Qué es lo que hace este argumento distinct? De una u otra manera, lo que indica SQL Server es que trata de no generar o no mostrarte la información duplicada que exista dentro de tu tabla. Por ejemplo, si existieran 4 registros duplicados, solo mostraría a uno, y a los tres que están duplicados no lo mostraría. ¿Ok? Vamos a ver de cierta manera que ponerlo en práctica y poder observar de que sí lo hace. Voy a quitar este asterisco y también el argumento distinct y voy a enfocarme directamente en la columna información apellido, porque ahí sí observamos que hay información repetitiva. Y creo que como para poner en práctica este ejemplo podemos aprovechar esta columna de información. Ok, ya ponemos apellidos, aquí lo tenemos, volvemos a consultar y obviamente que sí, nos muestra 4 filas, 4 registros donde el apellido sí es repetitivo. ¿Ok? El último sí no se repite, que es Arias, pero Ramos se repite. Podemos emplear ahora sí la función distinct y vamos a observar qué es lo que hace el SQL Server en ese momento. Lo volvemos a ejecutar y qué es lo que sucede. Muestra Arias, sí, el registro de Arias solo era un registro, pero con el apellido Ramos se repetía cerca de 3 veces y solo está mostrando una única vez. ¿Qué quiere decir con esto? Que el argumento distinct trata de que si encuentra información repetitiva, de esa información repetitiva solo toma a uno como una única información y al resto que se repite simplemente no lo toma en cuenta para el resultado de la información. Así, de esta forma evitamos de que el SQL Server nos brinde información repetida o repetitiva, digamos en este caso. Entonces, nos vemos en el siguiente video para seguir empleando más argumentos con respecto a las consultas Select. Este va a ser muy amplio porque Select tiene varias funcionalidades que permiten generar un poco de eficiencia en cuanto a los resultados de información. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Para mayor información y si quieres ponerte en contacto conmigo, te dejo mi WhatsApp y Messenger de Facebook y suscríbete a mi canal para que puedas estar enterado de todos los videos que voy subiendo hasta el momento. Hasta pronto.